a encontrar con el señor Eduardo de Graffiti. Edu, ¿cómo andás? Pe, te habla desde Rosario. Vos estás allá, ¿no? Donde todos sabemos. Ya estoy, llegué de Londres el fin de semana, así que ya hace Muy 3 días bien. que estoy acá en la ciudad de la bandera. ¿Jet lag? ¿Algo? ¿O no te afecta ya? Intenso, muy intenso, sí, bueno, yo hago una combinación con Frankfurt, entonces hago Londres-Frankfurt y Sí. Frankfurt-Buenos Aires, o sea que en total son unas 16 horas de vuelo. Es Hermoso, intenso. lindo. Es intenso. Y 4 horas de Hermoso. diferencia, así que te lleva un par de días volver a la vida porque sí, es más todos los preparativos y bueno, la ansiedad normal que genera el hecho de un viaje tan largo y demás, pero bueno, sarna con gusto no pica, así que uno no me quiero quejar porque uno viene porque quiere y porque a mí me da mucha alegría estar acá de vuelta, ¿no? Seguro. Che, Edu, vamos a hablar un poco de Graffiti, 40 años. Yo soy 1985, 19 de marzo del 85 cumplí 40, o sea que soy contemporáneo a ustedes, crecí con ustedes. ¿Cuáles son las sensaciones de haber llegado a 40? Y hace 2 días hablé con los chicos de AFIT, 30, paso a 40. ¿Cuáles son las sensaciones? Muchas, la verdad es una vida casi, ¿no? O sea, cuando uno lo ve en perspectiva, primero que no te das cuenta, como uno permanentemente está en movimiento, gracias a Dios, y haciendo cosas y ocupado con proyectos, uno no toma conciencia de cuánto tiempo pasó y cuántas cosas uno ha hecho, cuántas cosas también han quedado en el camino y demás, cuánta gente uno ha conocido a lo largo del tiempo, las experiencias vividas. Y sobre todo arrastrar el legado de una época entera que ya no existe, ¿no? La década del 80 precisamente fue una década muy, pero muy especial en lo que se refiere a música y en particular al rock nacional. Sí. Y entonces fue básicamente el semillero de las grandes bandas y los grandes solistas. Y duró exactamente eso, duró 10 años más o menos, arranca en el 82 después de Malvinas, cuando se prohíbe escuchar música del extranjero y eso genera un boom importante en la industria discográfica argentina y local y latinoamericana. Y llega más o menos hasta fines de los 80, principio de los 90, donde cambia radicalmente la onda de lo que se está escuchando y se empieza a escuchar música tropical y demás. Y sumado a eso, la gran debacle de los sellos discográficos, ¿no? De fines de los 80, principios de los 90. Seguro. Mencionaste 80, principio, mencionaste 80, mencionaste 90 como un final de una era. Sí. Naciste, me imagino, o viviste unos 70 cortos por una cuestión de edad. Si se quiere elegir una década que te haya gustado mucho, ¿son los 80? ¿Son la mejor década musicalmente los 80? Yo creo que, honestamente, creo que lo que se produjo desde fines de los 70 con bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Yes, Mm, King Crimson, a ver, y lo que se arrastró y se generó a partir de la década de los 80, donde aparece, por supuesto, el pop más liviano, pero aparecen bandas como Tears for Fears, a ver, Mister, artistas individuales como Howard Jones, Nick Kershaw, montones de músicos impresionantes de esa época y bandas impresionantes, la mayoría de ellas inglesas o americanas. mm, Pero ese periodo de tiempo engloba, yo calculo, lo mejor y lo más refinado en lo que a música se refiere, por lo menos es una cuestión de gusto personal, ¿no? Yo crecí escuchando esas bandas, esas grandes bandas de temas Toto, esas bandas hermoso. increíbles, claro, bandas verdaderamente con músicos, la mayoría de ellos verdaderamente virtuosos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, algo que lamentablemente se ha perdido. El otro día escuchaba un reportaje, en un reportaje escuchaba a Fito diciendo, no entiendo por qué ahora todos los músicos componen con una sola nota en el piano cuando el piano tiene 88. Sí, Y un poco ironizando con una realidad, ¿no es cierto? Las canciones ya no tienen más un sentido como tenían antes, ya no tienen más una beta de composición armónica y de acordes como tenían antes, o sea, se ha caído en una suerte de banalidad musical y es lo que se escucha en este momento, pero está lejos, muy, muy lejos de las viejas bandas o de las bandas que nosotros escuchábamos en esa época, ¿no? Spandau Ballet. A ver, ahora me vienen a la cabeza 50.000 nombres,
Sí, con respecto a bandas de rock un poco más intensas, Rush, es decir, todas estas bandas fantásticas de las décadas repito, fines de los 70, Deep Purple, eh, y los 80 ya son medio cosa del pasado. Pero bueno, uno creció en esa época, yo tuve la suerte de haber crecido en esa época y uno tenía esa vara. La vara sí, era, mirá cómo toca esta gente, hay que tocar a ese nivel, ¿no? Mirá sí. qué eruditos son algunos, qué virtuosos son algunos. Y uno estudiaba y se preparaba, cualquiera que fuera tu instrumento. En mi caso yo tocaba la batería en esa época y bueno, yo fui 6 años a estudiar batería hasta que empecé a tocar y demás. O sea, había toda una cuestión que tenía que ver con el prepararse y con estudiar para hacer las cosas lo más profesionalmente posible. Seguro. Graffiti, estoy pensando en lo que era el año 85 en Rosario. ¿Cómo fue esa unión y cómo ven a la distancia Rosario en esa época? Mira, la unión fue casi, te diría, casual, pero esa fue como fue un semillero esa época y a fines de los 80, sobre principios de los 80, nos empezamos a agrupar, casi a aglutinar naturalmente todo un grupo de músicos que en principio no nos conocíamos, pero después nos hicimos amigos porque Rosario es chico. Y recuerdo interminables charlas de café con Fito, con Juan Carlos Baglietto, con Rubén Goldín, con los chicos que en esa época integraban Pablo el Enterrador, con los chicos de Identikit. Es decir, eh, recuerdo en esa época una gran camaradería con lo que era la génesis de lo que después pasó a ser lo que pasó a ser. Cuando Juan Carlos Baglietto en el 82, 83 tiene la suerte de que lo descubra Begliano en el Café de la Flor y lo lleva a Buenos Aires y él despega con la famosa trova. Con él se lleva a Fito, que era quien componía la mayoría de los temas, a Bonicio, Fandermole, Silvina Garré, demás. Y a raíz de ahí Fito empieza a tener exposición y obviamente después es visto por García, descubierto por García, ya Fito grabando su primer disco y García lo invita a tocar en su disco nada menos que Click Moderno. Y así empieza a despegar también Fito su carrera solista y así sucesivamente. Yo había tenido bandas con Fito, bandas con Fabián Gallardo, pero lo recuerdo desde ese lado, desde el lado de un grupo de jóvenes que teníamos muchas ganas de hacer algo en una época en donde no había muchas maneras para comunicarse, si no era a través de una discográfica. No nos olvidemos el contexto de una época donde no existía el Wi-Fi, no existía YouTube, no existía WhatsApp. No existía nada y la única manera que tenías de llegar a la gente era que una discográfica, tener la suerte que una discográfica vea tu material o lo escuche, le interese, te haga firmar un contrato discográfico y ese contrato discográfico te llevará a un estudio de grabación para grabar y demás. Hoy por hoy Seguro. no necesitas nada de todo eso porque podés grabar en el baño de tu casa y podés editar el material vos solo, y te podés hacer los videos vos solos y podés poner tu material en YouTube o en Spotify o en cualquier otra plataforma. Pero esa era una época muy distinta, en donde la verdad el futuro tuyo como artista no dependía mucho de vos, sino que dependía de otras personas. Seguro. Lo mencionaste Café de la Flor. ¿Cómo eran esas noches? Puntos de reunión de ustedes? ¿Dónde eran? Yo recuerdo vívidamente Saudade, que era un bar que estaba en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos. Sí. Y no sé si sigue estando o tiene otro nombre, pero en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos, y ahí nos juntábamos mucho a hablar, a charlar. No nos olvidemos, Fito tenía en esa época creo que 16 años, ese era un nene. Era un chico. Eh, sí, era un nene Fito, y bueno, con él armamos una banda, se llamaba Ñol Bizarro, junto a Luis Fuster, Mas Kirker. Bueno, era una época de experimentación, cada uno estaba tratando de buscar su propia línea, cada uno estaba tratando de desarrollarse, de formar una banda o ser solista. Fito tuvo la suerte de ser convocado por Juan Carlos y eso lo llevó a Buenos Aires directamente, que repito, en esa época solamente el hecho de poder seguir a Buenos Aires y estar allí en Buenos Aires tocando, etcétera, ya era todo un logro. ¿No? Ahora suena completamente ridículo, pero en esa época era todo un logro irse a Buenos Aires, estar en Buenos Aires y tener la posibilidad inclusive de vivir allá. Muy pocos lo podían hacer.
Y entonces era el punto de reunión, era el punto de reunión donde cada uno discutía y charlábamos y compartíamos lo que estaba haciendo, qué era lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Recuerdo charlas memorables con Fito, que quería estudiar agronomía. Recuerdo charlas memorables con Juan Carlos Baglietto, que me lo crucé por la calle 1000 veces. Él tenía un negocio donde vendía guitarras, y quería estudiar arquitectura, y fue en uno de esos en ese negocio que tenían una galería ahí en Rosario, en el centro, donde él vendía guitarras, que un día entro a saludarlo y a charlar con él y encuentro un guitarrista que estaba probando una guitarra, y resultó ser Ariel Pozo, que era muy joven, también 17 años, 18, pero ya se notaba que era virtuoso. Y ahí entablamos una conversación, esa fue la génesis de Graffiti, así fue que nos conocimos. Seguro. ¿Fueron alguna vez de graffiti, de ese marketing que existía antes, que hoy es de Spotify o es el muro de Instagram? En ese momento de graffiti era totalmente necesario. Bandas como Muerto en Pogo o Las Pastillas del Abuelo hicieron gran uso del marketing. ¿Fueron de eso ustedes? Nosotros tratábamos, por lo menos, esa era la intención. O sea, de nuevo, el marketing estaba siempre en manos de la discográfica. Y la Claro, discográfica era la que decidía, bueno, a esta banda le vamos a hacer un video. Fíjate vos qué diferencia de trayectoria entre nosotros, por ejemplo, y Soda Stereo. Soda sí. Stereo, un renombre internacional, con discos por todo Latinoamérica y demás. Estábamos en la misma discográfica, Claro. con un año de diferencia. Sí. Nosotros entramos a grabar en el 87 y ellos habían entrado a grabar en el 85, fines del 85. Pero sin embargo la discográfica había decidido invertir plata en la banda. Era la misma discográfica que tenía Virus, que tenía Los Abuelos de la Nada, Los Enanitos Verdes, Charly García. O sea, CBS era la discográfica tal vez más importante de la Argentina y en Sí. Latinoamérica y mundialmente. Pero ellos no tenían el criterio de promocionar a todas las bandas por igual, sino que eran muy selectivos. Y bueno, nosotros, por ejemplo, nunca pudimos hacer una gira en el exterior, cuando, por ejemplo, los Enanitos Verdes sí, o Soda Stereo también, iban a tocar a Viña del Mar, iban a tocar a Chile, iban a tocar a Uruguay, iban a tocar a cualquier otro país. Eso iba abriendo el mercado, por supuesto, porque en lugar de quedarte solamente con el mercado de la Argentina, tenías la posibilidad de abrirte con mercados nuevos. Fíjate el caso de Ariel Pozo, nuestro guitarrista, que hace más de 20 años que toca con Miguel Mateos. Miguel Sí. Mateos hace prácticamente 40 shows al año en el extranjero. En este momento están en Toronto, en Canadá, en Oregon, en Portland, en Estados Unidos, tocan en Los Ángeles, en Miami. Es decir, el hecho de haberse podido abrir al mercado internacional les ha dado la posibilidad de poder sobrevivir, porque tocar pura y exclusivamente dentro del circuito de Buenos Aires o de Argentina es muy efímero. Seguro. Mencionaste Enanitos Verdes, mendocinos ellos, eh, ustedes de Rosario, Soda de Buenos Aires. Visto a la distancia, ¿había una particularidad de que la discográfica se centra exclusivamente en lo que era Buenos Aires? ¿O era otra cuestión por la cual esa decisión era a dedo? No, es una muy buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que había un favoritismo de una banda que ya era local, que Claro. era de Buenos Aires, contra la contraposición de una banda del interior. Porque la banda del interior tenía que hacer todo un esfuerzo enorme para poder estar en Buenos Aires, mientras que una banda como Soda Stereo, por ejemplo, eran todos chicos de allí. Charlie Alberti vivía en Núñez. Era una banda del centro de Buenos Aires, entonces para ellos movilizarse dentro de ese contexto era muy sencillo. Dentro de la discográfica había ejecutivos y esos ejecutivos tenían determinados grupos. No había un solo ejecutivo con todas las bandas, sino que había un ejecutivo que se ocupaba de Los Enanitos Verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Había otro ejecutivo que se ocupaba de Soda Stereo y se peleaban entre ellos a ver cuál hacía tal cosa o cuál hacía tal otra, si yo voy acá o si yo voy allá. Era una dinámica muy rara. Vos imagínate, para un músico de 17, 18, 19, 20 años, estar dentro de ese contexto era raro porque uno no estaba acostumbrado. Pero ellos eran los que manejaban el discurso, eran los que manejaban los presupuestos, eran los que te decían, hoy vas a Badía y compañía, o mañana vas a Domingo para la Juventud, o pasado vas de gira por no sé dónde. Y uno estaba a la merced de eso, repito, era la época donde no había redes sociales, era la época donde no había ninguna otra manera de comunicación. Y era la época donde uno dependía que la discográfica pusiera el disco en una
en una casa de discos para que el disco se conociera y le hiciera publicidad y te hicieran afiches, hicieran videos. Vos fíjate que no es casualidad que cada una de las canciones, o prácticamente cada una de las canciones de Soda Stereo, tenía su propio video. Sí, Y sí, eso no pasaba con el resto de las bandas. Una de las bandas que estaba también en CBS era la banda de Hilda Lizarazu, sí, que se llamaba Man Ray. sí, También había otra banda de Buenos Aires que se llamaba Cosméticos. Es decir, y como esa te puedo nombrar un montón. Las discográficas contrataban una X cantidad de bandas, pero solamente ponían el presupuesto en 4 o 5. claro. Y uno se pregunta, pero ¿y entonces para qué contrataban más bandas de las que tenían presupuesto? Sí, Bueno, a veces lo hacían para sacarlos del mercado para que no los contratara otra discográfica y les ahí hiciera va, competencia. Y ahí suena va. rarísimo, pero era la realidad. Sí, totalmente, totalmente. Edu, te saco de la banda y tiene que ver con la banda porque es una segunda pregunta viene a eso también. Te fuiste a Londres. Eh, ¿Por qué la decisión? ¿Por qué Londres? Y después de Londres, de todo este tiempo, volver a reunirse. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo se vieron, digo, a ustedes mismos? ¿Y cómo se encontraron, no físicamente, sino cómo se encontraron, digo, en qué habían crecido ustedes? A ver, mi decisión de irme de Argentina tenía que ver con la falta total de posibilidades de poder desarrollar nada que fuera interesante para mí, conjuntamente con una situación sociocultural Mm, desastrosa. Fines de la sí, década del 80, aquellos que tengan los suficientes años se van a acordar perfectamente de qué hablo. Estamos hablando de hiperinflación, estamos hablando de una serie de cosas. Era verdaderamente muy turbulento todo, era una época que no era muy agradable en ningún sentido en la Argentina y es el principio del fin de las discográficas como se las conocía. Las discográficas sí, tendían a desaparecer, eran los inicios, fines de los 80, inicios de Internet, en donde empieza a cada vez más desaparecer la necesidad de que exista una discográfica como monopolio para uno poder expresarse, ya sea musicalmente o cualquier otro tipo de expresión artística. Y sumado a eso cambia tremendamente la línea musical de lo que se escuchaba en ese entonces. Entonces se pasó de escuchar rock y se pasó de escuchar todas estas bandas de las que hablábamos antes a escuchar 15 horas por día música tropical. claro. Entonces, esa influencia de música tropical, con todo el respeto que me merece, de alguna manera aniquiló la industria o lo poco que quedaba de la industria discográfica de rock y de bandas de pop y de pop y rock y demás que habían y que existían. La mayoría terminaron o separándose o abriéndose como solistas. Bueno, pasó con Los Abuelos de la Nada, se terminaron yendo en dos bandas, divididos, las pelotas, que también la separación de lo que era Sumo, que también era artista de CBS. Es decir, fue una época complicada y turbulenta y tenías dos opciones. Una era quedarte y aguantar lo que venga, que no se sabía por qué era incierto. En mi caso en particular, yo tuve la posibilidad de irme unos meses a Alemania a hacer un poco de dinero y con eso me instalé en Inglaterra. Y me instalé en Inglaterra precisamente por mi interés y por mi, si se quiere, mi pasión con respecto a todo lo que tenía que ver con la movida cultural y musical, fundamentalmente desde Inglaterra, que venía desde Inglaterra. Es decir, los íconos para mí musicales venían desde Inglaterra. Deep Purple venía desde Inglaterra, Led Zeppelin venía desde Inglaterra, Queen venía desde Inglaterra, Yes venía desde Inglaterra, King Crimson venía desde Inglaterra, y puedo nombrarte un millón de bandas y de solistas que para mí eran una influencia muy importante. Y bueno, después fue pasando el tiempo y fue pasando la vida. Y con respecto a tu segunda parte de la pregunta de cómo nos volvimos a reencontrar, en realidad la banda nunca se disolvió, ni formalmente ni nada, simplemente pasó esto, ¿no? O sea, pasó que no daba para más, no había dónde tocar, era muy complicado todo, no había discográfica tampoco. Entonces, nos volvimos a reencontrar porque siempre estuvimos en contacto y porque siempre tuvimos la misma llama de querer seguir haciendo material y demás. Fíjate que no es una casualidad que hayamos compuesto, en la época de la discográfica, hayamos compuesto 3 álbumes
El sí, primero que fue Exhibición Condicionada, el segundo Sin Respirar y el que es el tercero que no se había editado que tenía temas como Males y demás. Pero sí, después, durante la pandemia, cuando nos agarra la pandemia en el 2020, en un periodo de 3 años hicimos sí. 40 canciones con Ariel y compusimos 5 álbumes que están editados, masterizados y que están en todas. Es decir, fuimos más prolíficos en 3 años de lo que habíamos sido en casi 2 décadas. Claro, totalmente, totalmente. Edu, se viene para Rosario, vos ya estás, la otra pata fundamental o fundacional ya va a llegar, eh, y se viene a un lugar muy lindo para tocar que es el Círculo, festejando 40 años. ¿Con qué se va a encontrar el público en esa fecha? Bueno, se va a encontrar con un show, por supuesto, emotivo, porque son 40 años, que no es poco. Por otro lado, se va a encontrar con un show completo, un show que va a abarcar desde los inicios, los temas clásicos de la banda, los primeros temas, la génesis de la banda, los temas que fueron evolucionando a partir de ahí, pero por supuesto también gran parte del material de todo este último trabajo que se fue haciendo a lo largo de estos últimos 3 4 años, en donde compusimos todos estos álbumes. El primero que hicimos en pandemia fue Graffiti 3, tiene Sí, temas como Para mí, el tema que cantamos junto con Miguel Mateos. Después se compuso Glaston Road, después se compuso Inmortales, después se hizo Infinito 1 y 2. Es decir, todo este material, por supuesto no podemos tocar todo, duraría 28 horas el show, pero tratar de condensar dentro de lo que sería un concierto interesante y pintoresco para ir atravesando las distintas etapas de la banda y que la gente se reencuentre, por supuesto, con los clásicos de graffiti, pero también se reencuentre con el material nuevo, o no tan nuevo, pero más reciente, y así poder tener un panorama bastante completo de todo lo que la banda estuvo haciendo todos estos años. seguro. Me surgen dos preguntas al mismo tiempo. Una, si es muy difícil eliminar temas a la hora de armar una lista, lo hablaba con los chicos de AFIC justamente por los 30 años, dice, y sí, duraría mucho, duraría 5 horas, un recital. Si es difícil, ¿cómo haces eso? En virtud de que lo eliminás una y otra vez. Y segundo, a la distancia, agarrar los temas de aquella época, ¿te sentís representado por la letra a la hora que le escribieron? Decís, che, este Edu, ¿qué habrá querido decir en ese momento? Sí, mirá, es una batalla. O sea, armar un set list, te lo va a decir cualquier músico, es una batalla. Porque a lo largo del tiempo vas incrementando la cantidad de material que tenés. Pero Sí, la cantidad de material que podés tocar en un show es siempre más o menos la misma. sí, Entonces, claramente, o sea, si tenés un álbum es fácil, o dos es fácil porque elegís 4 o 5 canciones de uno y 4 o 5 canciones del otro y ya está. Ahora, cuando tenés 7 álbumes, es mucho sí. más complicado porque cada álbum tiene 10 canciones, tenés 70 canciones y elegir 20 es complicado. Entonces, es una lucha. El tema está en el balance y el tema está no solamente en querer tocar lo que a uno le gusta, sino lo que la gente espera. Sí, obvio. Siempre hay que tratar de verlo y el músico en ese aspecto es bastante complicado porque el músico tiene una visión completamente abstracta del material y de todo, que no es la misma visión o percepción que tiene el público. Y por supuesto, el público quiere escuchar temas como Exhibición Condicionada, Recuerdo esa canción, Confesiones para Laura, Males, Lejos del Alma, es decir, cualquiera de esas canciones que son canciones que tienen 20 30 años. Me siento identificado con esas canciones, sí, porque son la génesis del ADN de la banda, por supuesto, comparadas con el último o los últimos materiales, hay una evolución. Pero es la lógica también, es decir, no podés componer exactamente de la misma manera hoy de como componías hace 40 años atrás. Pero es una evolución dentro del contexto de mantener la identidad de la banda. Es decir, no pasamos de hacer lo que hacíamos a tocar reggae o no pasamos de hacer lo que hacíamos a tocar trance music porque ahora se puso de moda. Seguimos haciendo lo que siempre hicimos y lo que nosotros creemos que es lo que podemos hacer lo mejor posible, manteniendo la identidad y siendo fieles a lo que somos sin pretender ser algo que no somos. Nuestra productora en cuanto a listas, hace un tiempo fuimos a ver nos tocó cubrir a Osprey,
Y Opry hizo un setlist de una hora, porque correspondía a una hora en un festival. Claro, tocó 69 hits, todo uno al lado del otro. Y la productora me dice, así es como se hace, lo que la gente quiere es escuchar esto. Imagino que en un list de 25 temas, eliminar uno que le tenga mucho cariño debe ser muy difícil. Es muy difícil porque aparte genera inclusive discusiones, a ver, de decir, no, Claro, pero ¿cómo no vamos a tocar este tema? Pero no podemos tocar este tema más este tema, ¿y cómo no vamos a tocar aquel tema? Es decir, es muy complicado porque aparte cada tema es una parte en particular de uno. En mi caso, por ejemplo, que yo participo porque soy el que escribe las letras. Las letras no son letras que, o por lo menos a mí no me gusta escribir sobre cualquier cosa porque sí, yo escribo sobre cosas que tienen que ver con vivencias, algunas personales, otras no, pero creo que tengo algo para decir. Y entonces cada canción tiene un porqué, cada canción tiene un mensaje. Algunas un poco más arriba y otras mucho más melancólicas o más tristes, si se quiere, pero lo importante es que tienen algo para decir, tienen un mensaje, por lo menos eso creo yo, y ojalá que así lo perciba la gente. Entonces, dejar afuera una canción no es solamente dejar la canción, es también dejar afuera la parte de la poesía que la canción conlleva, que seguramente tiene un significado mucho más trascendente que la canción en sí misma. seguro. Edu, antes que me invite al público con fecha, horario y lugar, y temas de entradas, tres rapiditas, lo que te aparezca en la mente. Si su música sería un género de cine, ¿qué sería? Si fuese un género de cine, Sí, y está entre un thriller y una película de acción, sí. me gusta. ¿Sueños que les queden pendientes? ¿Un sueño que te quede pendiente con graffiti? Pendiente y poder llevar nuestra música fuera de lo que fuese la frontera de Argentina. Eso nos quedó pendiente. Ahí va. Cábalas que tengan personales o grupales. No, cábalas específicas que yo tenga, que yo recuerde ninguna, igualmente nadie se pone nada amarillo nunca en un show. Ahí va. Bueno, es una cábala, es una cábala. ¿Nervios le siguen, previo al recital, se sigue generando? Bueno, más que nervios, yo diría es la ansiedad y la excitación previa a un show, donde uno sabe que hay un montón de cuestiones técnicas de por medio y donde Sí. uno, por supuesto, de lo que está pendiente y lo que está esperando es que las cuestiones técnicas nos acompañen. En un concierto hay un millón de cosas que pueden salir mal, pero uno siempre tiene o tiende a tener las cosas lo mejor bajo control posible. En este caso, Ariel Martí, que es nuestro sonidista de toda la vida, de más de 40 años, y que tiene todo su sistema instalado permanentemente en el Teatro del Círculo, y esa es una de las razones por las cuales la convocatoria esta del Teatro del Círculo, porque eso simplifica y ayuda muchísimo. Tiene gran parte de importancia en que la cuestión técnica esté bien y demás. Siempre nos gustó hacer shows poniendo un buen espectáculo, montando un buen espectáculo, ya sea de sonido como de iluminación, porque me parece que la gente que está pagando una entrada se lo merece, y entonces no es solamente un show para tocar, sino que es un show para que la gente vaya y pueda apreciar un espectáculo como corresponde. Sí, totalmente. Edu, agradecerte el tiempo, invítame al público, fecha, horario, lugar y temas de entradas. Bueno, las entradas las pueden comprar por la tiquetera, como todas las demás entradas en venta el Teatro del Círculo. En el Teatro del Círculo también las pueden conseguir. Y después bueno, ya saben, es el 20 en el Teatro del Círculo, el 20 es viernes en el Teatro del Círculo, 20 de junio a las 21 horas. Y bueno, ahí se van a encontrar con el show de graffiti festejando como aniversario los 40 años en medio de un contexto, yo por lo que estuve viendo hasta ahora, verdaderamente fantástico de puesta de luces, de sonido, de iluminación de Ariel Martí, etcétera, etcétera. Así que viernes 20 de junio, Teatro El Círculo, están todos invitados. Ahí va. Edu, agradecerte el tiempo, felicitarlos, feliz cumpleaños. Somos de la misma generación, digamos, con graffiti. Y esperemos que la próxima sea en Mayfair o en algún barrio de allá londinense.
¿Por qué no? Están todos invitados. Así Pintamos que bueno, uno. gracias a vos, muñeco, gracias por el espacio, por el tiempo y por ayudarnos siempre a difundir nuestro material y a que la gente se acerque a nosotros. Los esperamos a todos, va a ser una noche fantástica. Así que muchísimas gracias de corazón. Un gran abrazo, bien. Chao, chicos.